Portada de Mundo Deportivo del 5 de junio del año 2026. Superduelo entre Barça y Atlético de Madrid por Julián Álvarez, Bernardo Silva y Cucurella. Cambiado un poco la historia, tiene pinta. Ha envejecido un poco regular esa portada de Mundo Deportivo. ¿Está el Real Madrid intoxicando a la selección española con el fichaje de Cucurella? ¿Se convertirá Cucurella de repente en el peor lateral izquierdo de la historia del fútbol español? ¿Quiere Florentino Pérez torpedear el buen ambiente de la selección española justo antes del debut ante la poderosísima Cabo Verde? ¿Deberían expulsar al Real Madrid de las competiciones nacionales por hacer semejante atrocidad, fichando a un jugador que está concentrado con su selección? ¿Qué está pasando en el mercado del Real Madrid? Insertar voz de Gloria Serra en este caso. Pues no sé qué está pasando, pero tenemos un análisis de portadas que os podéis imaginar. Viene tremendísimo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lunes 15 de junio del año 2026. Aprovecho para felicitar el cumpleaños a Unai, miembro del canal al que tuve el placer de conocer tanto a él como a su hijo en San Mamés hace ya unos cuantos meses. Espero que pases un muy buen día y, oye, el Madrid te está haciendo regalitos, ¿eh? Todo lo mal que se ha portado el Madrid con nosotros durante los 2 últimos años, parece que tiene la intención de arreglarlo al menos en verano. Luego ya cuando empieza la temporada hay que ordenar todas las piezas y hay que ver cómo funciona todo esto. Pero tenía muchas ganas del análisis de portadas de hoy. Ayer pegué, una pequeña pincelada sobre el tema de Cucurella en el vídeo de última hora, pero ya os invitaba a todos a venir aquí en el análisis de portadas porque bueno, no se suelen tratar vídeos de rumores, por mucho que sea uno tan claro como el de Cucurella, que ya todo el mundo lo daba por hecho y que para eso, como os digo siempre, tenemos o bien el análisis de portadas o bien el semáforo de los rumores que sale martes, jueves y sábado. Me comentan por línea interna, yo no lo escuché, que la primera persona en bramar por el tema de Cucurella y argumentar que esto, el Real Madrid no ayuda al ambiente de la selección, cositas así, fue Mónica Marchante. Anoche en el partidazo de COPE. Repito, yo no lo he escuchado, ¿eh? Pero como ayer en el vídeo de última hora dije, ya veréis cómo sale alguno a contarnos esta historia, ya veréis cómo sale algún periodista o medio de comunicación a criticar al Madrid por fichar a un jugador de la selección española, pues alguno me habéis apuntado. Quillo, Mónica Marchante. Mónica Marchante, ya he levantado la mano. No lo he escuchado, lo escucharé durante la mañana cuando tenga un ratito, pero era evidente. Al Real Madrid se le critica por absolutamente todo. Que el Real Madrid no tiene jugadores españoles en el equipo, se le critica. Que no hay un jugador español del Real Madrid en el Mundial, se le critica. Que el Real Madrid quiere fichar a un jugador español que está ahora mismo en el Mundial, se le critica también. Joder, cuando Enrique Riquelme quería fichar a un jugador español que está en el Mundial, a todo el mundo le parecía bien, porque, bueno, a ver, en un tema electoral, bueno, pues también es que el Real Madrid necesita ese perfil de futbolistas. La realidad es que a todo el mundo le parecía bien porque se entendía que un gran refuerzo no caía mal en ningún sitio. El tema con Cucurella es muy sencillo. Y vuelvo a lo que he dicho o lo que dije la semana pasada. José Mourinho, al que muchos dan por enterrado y por un entrenador que ya fue, sigue siendo un seductor. José Mourinho es un seductor. Y a ti te llama José Mourinho para fichar por el Real Madrid. Y tú por lo menos escuchas a José Mourinho. Porque por mucho que a ti te intenten convencer los Manolo Lama de turno y compañía de que José Mourinho ya fue porque Fenerbahce, porque Benfica, los que están en la industria del fútbol saben que hay una serie de entrenadores que cuando cogen un gran proyecto, por mucho que lleven años sin un gran proyecto, yo les voy a escuchar. Y también porque Mourinho no te está llamando para irte al Benfica. Te está llamando para irte al Real Madrid. Cuando estás en el Benfica, tú no puedes fichar a esta serie de jugadores. Bernardo Silva no se va a querer volver a Portugal a estas alturas de la película. Cucurilla no se va a ir al Benfica, evidentemente. Dumfries del Inter no va a cambiar el Inter por el Benfica.
Pero una vez estás en el Real Madrid y tu abanico de posibilidades se abre, de jugadores, evidentemente ahí un tipo como José Mourinho vuelve a tener esa piel de seductor. Ya puede fichar a ciertos jugadores que durante años no ha podido fichar. Y luego está esto, la portada de Mundo Deportivo del 5 de junio. Ha envejecido regular. Superduelo, decían en Mundo Deportivo. Barça, Atlético de Madrid. En la imagen, Julián Álvarez, Bernardo Silva y Cucurella. El conflicto de intereses entre los blaugrana y los colchoneros va a más en un mercado al rojo vivo. Tras el enfado rojiblanco por Julián, ambos clubes quieren a Bernardo Silva y Cucurella. Bueno, pues ya llegó Florentino Pérez, que como es un tipo ya mayor, no le gustan los conflictos y quiere que la gente esté contenta, y dijo, no os peguéis, no os peguéis por ese juguete, coño, no os peguéis por ese juguete, ya me lo llevo yo. Y parece que se lo lleva. En teoría hoy se hace oficial el fichaje de Marco Cucurella. Yo creo que será prontito por la mañana, porque juega, ya lo que le faltaba al Real Madrid es que anuncie el fichaje de Cucurella mientras España está jugando con Cabo Verde. Entonces seremos, bueno, pues no podremos entrar al país nunca más, porque como el Real Madrid no puede fichar a gente del Mundial, porque lo dice Mónica Marchante y compañía, pero en teoría, repito, el fichaje de Cucurella se anuncia hoy mismo. Mi apuesta es, yo que sé, a las 12 del mediodía más o menos, 12:01, que suele ser una hora en la que en Madrid tiene a bien hacer alguna especie de comunicado, y si no, a lo mejor por la noche, ¿no? Cuando haya acabado ya el España-Cabo Verde, pues yo que sé, a las 9, una cosa así, que nos pille para la pizarra. Yo creo que está muy bien todo el timing que estamos consiguiendo en la pizarra en las últimas semanas. Siempre que hay pizarra nos pilla algo gordo. Y hoy, si se cierra, si se confirma el fichaje de Cucurella, es algo gordo. Fabricio Romano, que fue el que lo adelantó en exclusiva ayer por la tarde, después hizo una especie de F5 a eso de las 10 de la noche y dijo: el acuerdo ya está firmado y sellado tras la exclusiva de hoy. El Real Madrid va a pagar 55 millones de euros más 5 en variables. Y el Chelsea permite, evidentemente, las pruebas médicas. Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. Luego añadió también el propio Fabricio y otros medios de comunicación, sobre todo de Athletic y tal, que el Real Madrid está apostando por este tipo de acuerdos rápidos en fichajes de este estilo. Es decir, tú a un galáctico, para que se me entienda, un fichaje de 100 y pico millones de euros no lo puedes cerrar en 48 horas. Es imposible y ya se sabe. Pero esta serie de fichajes eh, eh, tan claros en cuanto a que la postura del futbolista es cambiar de club, el Real Madrid los está cerrando muy rápido, ¿no? Dumfries quería cambiar de club, llamó Mourinho. Konaté era agente libre. Bernardo Silva era agente libre. Cucurella ya se estaba dejando querer bastante en los últimos meses. Él considera que ya está amortizada su etapa en Inglaterra y va a salir del Chelsea. La llegada de Xabi Alonso no cambiaba las cosas. El Barça lo quería, el Atlético de Madrid lo quería, todos estaban muy cerca. Llamó Mourinho. Y además creo que el Real Madrid, mi sensación, faltan los anuncios oficiales, que yo vuelvo a lo de siempre. Yo creo, doy por hecho ya, por la gente que lo ha contado, y ahora vamos a la gente que lo ha contado y la gente que no lo ha contado. Yo doy por hecho que aquí, con Ate Dumfries, que estos sí que los anunció Florentino Pérez, más Bernardo Silva y Cucurella. Estamos hablando de que el Real Madrid en 4 fichajes se estaría gastando el mismo dinero que el Barça en Anthony Gordon, siendo Anthony Gordon un futbolista que lo mismo llega para ser suplente en muchas ocasiones del propio Fútbol Club Barcelona. Lo mejor es que el Real Madrid, y esto es Mourinho, y aquí no me saca nadie, ha detectado muy rápido el socavón que tenía, sobre todo en línea defensiva. Necesitabas un lateral derecho, lo tienes. Necesitabas un lateral izquierdo, si hoy se hace oficial, que en teoría va a ser oficial, lo tienes. Necesitabas un central, ya sabéis que yo con Konate tengo muchas dudas, pero lo tienes. Y necesitabas a alguien para el centro del campo. Tienes a Bernardo Silva, o lo vas a tener. Y si todo va bien, habrá otro jugador en el centro del campo. Y digo lo de Mourinho porque es Mourinho el que... O sea, hay ciertos fichajes que, más allá de que lo hayan contado en The Athletic o lo haya contado Fabricio Romano, tal, que son los que lo han contado, hay ciertos fichajes que uno, cuando ya conoce cómo trabaja Mourinho, son sello Mourinho. Bernardo Silva es Mourinho. Y Cucurella es Mourinho. Y por supuesto, Dumfries es casi el más Mourinho de todos, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de lo que está pasando este verano, que la prensa española no la huele. No la huele. Lo de Bernardo Silva no lo olió la prensa española. El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid
lo sacó de Athletic. El fichaje de Cucurella por el Real Madrid lo ha sacado Fabrizio Romano. Aquí estaban entretenidos los de la prensa deportiva Patria entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. A ver quién se llevaba a Cucurella. El fichaje de Dumfries, que fue visto y no visto, no lo olieron en la prensa deportiva española. Es decir, el Real Madrid está operando con una agilidad y con una eficacia tan grandes que la prensa española ni lo huele. No le da tiempo a la prensa española a rumorear o a embarrar. Porque mientras el Real Madrid ha cerrado estos fichajes, la prensa española, ¿de quién te ha estado hablando? De Mikel Arteta, te dijo que diario con el tema de Enrique Riquelme, se volvió con Erling Haaland con el tema de Enrique Riquelme, se ha hablado mucho de Enzo Fernández, se ha hablado mucho de McAllister, se ha hablado mucho de Rodri, por supuesto, se ha hablado mucho de otra serie de jugadores, de Adam Wharton y tal, para reforzar al Real Madrid. Y mientras el Real Madrid ha ido cerrando otra serie de fichajes, que ni el diario AS, ni el diario Marca, ni la cadena COPE, ni la cadena SER, nadie ha olido, pero sí que lo han olido los que de verdad son fiables y que los que de verdad hacen un buen trabajo. Mario Cortegana, David Ornstein. Fabrizio Romano es un tipo que me genera ciertas dudas, me parece un poco turbio incluso, pero ya he sabido, cuando este hombre lanza su Here We Go, el fichaje va para adelante. Esa es una cosa que a mí me gusta mucho y es una cosa que va a enfadar mucho a los medios de comunicación. A la prensa les revienta no darse cuenta de estas cosas y no enterarse de la película. Les duele una barbaridad ser los últimos en poder contar algo. Porque al diario Marca o al diario AS le gusta mucho poner en su portada de hoy, por ejemplo, ya lo adelantó Marca, ya lo adelantó AS, te lo contamos en esta portada, ya te lo habíamos contado en esta noticia y no van a poder hacerlo porque no se están enterando de nada. Y luego, volviendo a la política de fichajes del Real Madrid, a mí el de Cucurella, igual que el de Bernardo Silva, me parecía un gran acierto, con el asterisco de que los mejores partidos de Bernardo Silva ya los hemos visto. El de Cucurella es otro gran acierto porque el mejor lateral izquierdo del mundo es, para mí, Nuno Méndez. Un escalón por debajo no hay nadie, porque Nuno Méndez creo que es muy superior al resto, pero 2 escalones por debajo tú ya tienes a alguno que otro que da un gran nivel y ahí aparece Cucurella. Y llega en una muy buena edad, Cucurella creo que tiene 28 años, una cosa así, o sea, le quedan unos cuantos años de muy buen fútbol con Cucurella. De hecho, no me atrevo a decir que ya ha jugado sus mejores partidos, no me atrevo, y es un tipo que por su manera de jugar, por su manera de competir, es otro soldado de Mourinho. Si os fijáis, más allá de luego el rendimiento que vayan a dar, los perfiles son muy parecidos y son fichajes que Mourinho quiere para ya, para aportar ya, para competir ya. Mourinho sabe que el Real Madrid no puede esperar otro año, que el Real Madrid lleva 2 nadapletes seguidos. La presión es grande, evidentemente. Mourinho la acepta, no es nuevo en esto. Ya llegó en 2010. Más urgencias que en 2010 casi no habían en el Real Madrid, no habrá nunca. Y ahora Mourinho dice, vale, yo acepto el reto, pero yo voy a fichar. Y yo voy a fichar a jugadores que sean competitivos, que sean mis soldados y que estén para allá. Bernardo Silva, repito, ha jugado sus mejores partidos ya, pero es un tipo hipercompetitivo. Es un tipo que lo hemos visto en la Premier esta última temporada, en una liga complicada, en una Premier complicada para el Manchester City. Lo ha jugado todo y ha sido la certeza competitiva más importante del Manchester City. Cucurella es otro jugador que es súper competitivo. Un muy buen lateral, un lateral cada vez más completo, un lateral que muerde, un lateral trabajador, un lateral con mucho sacrificio. Y Dumfries, al que le tengo menos seguido, también es uno de esos jugadores que te llama Mourinho, te pones a competir desde el minuto cero. Y eso, al final, son puntos. Porque la realidad es que los que saldrán en la foto, pues como siempre, acabarán siendo Mbappé, Vinicius, Bellingham, etcétera, etcétera. Y es lógico. Y si Mbappé marca un hat-trick, pues ese partido lo habrá decidido Kylian Mbappé. Y si Vinicius hace un par de jugadas que acaban en gol, pues ese partido lo habrá decidido Vinicius, tal. Pero tener a jugadores competitivos, certezas competitivas, jugadores ya hechos, con cierta jerarquía, veteranos y que son buenos futbolistas, que no son tarugazos, eso evidentemente al Real Madrid le da un salto, le da una ventaja competitiva que antes no tenía. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo 50
Champions. Un majestuoso Barça de balonmano doblegó al Futse 37-34 en Colonia y levantó su 13ª Champions, la número 50 del club. Pleno de títulos, 7 de 7, para recuperar el centro continental 2 años después y cerrar una campaña perfecta. Arriba, España-Cabo Verde a las 6 de la tarde, hacia la segunda estrella. Una España segura y favorita abre su mundial ante Cabo Verde y con Lamine listo para tener minutos. Ayer, por cierto, Alemania ganó 7-1 a Curazao. Países Bajos no pasó del empate a 2 ante Japón y creo que de madrugada Suecia ganó 5-1 a Túnez y, por cierto, perdió Topuria, que no tiene nada que ver con el Mundial, pero aquí os lo cuento. Abajo, el Real Madrid llega a un acuerdo por Cucurella, 60 millones de euros. Fórmula 1, Montmeló ve el primer triunfo de Hamilton con Ferrari y en la NBA, New York Knicks, campeones 53 años después. Y en el Diario Sport, 50 Copas de Europa. El Barça de balonmano gana la Champions y eleva al medio centenar de grandes trofeos en todas las competiciones, o en todas las secciones, perdón, blaugrana. Los de Carlos Ortega hicieron un auténtico partidazo en el que brillaron Nielsen, Makuch, Frey y Yank. Arriba a por el Mundial. El sueño de España empieza hoy en Atlanta con un asequible debut ante Cabo Verde. Hamilton gana y Alonso abandona el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1. Abajo, el Real Madrid ata el fichaje de Cucurella, hablan de un golpe en el mercado. Junior Krupi, alternativa a Julián Álvarez. La prioridad es un delantero en el Fútbol Club Barcelona. Y en baloncesto, el Valencia gana 75-87 a Juventud y es el rival del Barça en la gran final de la Liga Endesa. 50 Champions, amigos. 50. Ayer abarrotado Canaletas. No cabía un alma. Pero no cabía un alma. Estaba la gente que, bueno, todos haciéndose fotos con 50 Copas de Europa que pusieron allí, cada una de su padre y de su madre, evidentemente. Los que 50 Champions. Y a ti que pararon a un chaval, un Jordi de la vida, dijeron, ¿a ti qué es lo que más te emociona de la Champions conseguida hoy? Y él dijo, ¿cómo? Yo he venido aquí a hacerme la foto, porque aquí tenemos 50. Ya, pero la de hoy en concreto, y el chico, ¿qué sección ha ganado la de hoy? Porque la de fútbol masculino no. Balonmano. Ahí va pero todavía sigue existiendo ese deporte, tal. Bueno, pues 50 Champions. Pues mi más sincera enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por las 50 Champions que tiene. El Real Madrid, con solo 2 secciones, está cerca de 30. Imagínate, el Barça, que tiene 177 secciones, que tiene más secciones que el Corte Inglés, el Fútbol Club Barcelona. O sea, tú que vas al Corte Inglés y tienes 7 plantas, cada una con su historia, mujer, hombre, joven, niño, juguetes, deportes, restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene casi más secciones el Barça que el Corte Inglés y aún así te están presumiendo de 5 Copas de Europa. Y el Madrid, que está muy mal gestionado, que hace los proyectos deportivos a base de tirarse pedos y cosas así, pues casi 30 Copas de Europa entre fútbol y baloncesto. Es verdad que con fútbol femenino todavía no se ha conseguido ninguna, pero bueno, que también acaba de arrancar esa aventura con el fútbol femenino. Y el Real Madrid, repito, sin la petanca, sin cocer el arroz sin que se te pegue, sin pádel, sin balonmano, sin fútbol sala, sin hockey sobre patines, sin hockey hierba, sin hockey en el pasillo de casa, sin hockeyista al que no vote. O sea, bien, le han dedicado Mundo Deportivo y el Diario Sport una portada al balonmano, porque ha ganado la Copa de Europa. Personas de la redacción de Mundo Deportivo y Sport que ven balonmano, pues el que sea redactor de balonmano. A los otros les han dicho, oye, ¿puedes coger el partido de balonmano? Y han dicho, me cojo una excedencia antes. O sea, esa es la historia. Pero bueno, mi más sincera enhorabuena, repito, a la buena gente del Fútbol Club Barcelona por tener 183 Copas de Europa y 479 ligas en secciones que suponen una ruina económica para el club y que no quiere absolutamente nadie. Y sobre el partido de esta noche, de esta tarde, pues yo con el España-Cabo Verde me espero algo parecido a lo de la Alemania-Curazao de ayer. Una goleada muy gruesa. Yo creo que España le meterá 5 o 6 a Cabo Verde, una cosa así. Ayer Alemania le pasó lo que le pasa a esta serie de equipos, sale un poco dormido, marca un gol, pero casi no marca pues por
porque tocaba marcar un gol, empata Curazao y claro, Alemania dice, no, esto no puede ser, a ver si nos van a dar un susto. Y claro, empieza a acelerar a Alemania y le mete 7 a Curazao. Evidentemente, pues algo parecido espero yo con España. Si salen un poquito dormidos, a lo mejor tienen un susto y les toca apretar el acelerador, pero es que en esta primera fase casi todos los partidos son un poco pájaro. Me apetece mucho el Francia-Senegal de mañana por ver cómo pone ahí las piezas encima de la mesa de Sams. Me apetece ver el debut de Inglaterra. El Brasil-Marruecos tenía muchas ganas y luego fue un bodrio. El Mundial como tal no empieza, evidentemente, hasta 16avos. Hoy no va a haber vídeo sobre el España-Cabo Verde, ya lo voy avisando. Sí que hablaremos un poquito de él en la pizarra. O sea, un partido que acaba a las 8 de la tarde. Teniendo pizarra a las 10:30, pues ya a las 10:30 abordamos todo el tema y tratamos lo de España, lo que haya pasado en el Mundial, los fichajes del Real Madrid y muchísimo más en otro directazo gordo para empezar la semana. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, fichaje mundial. Cucurella se enteró de su acuerdo con el Real Madrid en la concentración de España. Es una petición de José Mourinho y el club blanco pagará cerca de 50 millones al Chelsea. Arriba, la selección se estrena en el Mundial frente a una debutante. Luis de la Cope cuenta con todos y Oyarzábal habla con el diario AS y dice, nos lo tenemos que creer. Y ya abajo, Fórmula 1, Hamilton sonríe en Montmeló, el británico sorprende a los Mercedes y suma su primera victoria con Ferrari. En la NBA, Nueva York está de fiesta, otra remontada liderada por Branson. Hace campeones a los Knicks 53 años después. Y en balonmano, el Barça vuelve a reinar, conquista su 13ª Champions tras imponerse 37-34 en la gran final. Y en el diario Marca vamos a disfrutar. La Roja se estrena en el Mundial ante Cabo Verde con el sueño de conquistar su segunda estrella. Llega al debut con una sola derrota desde 2023. Hoy también se juega el partido de Bélgica contra Egipto, debuta Uruguay a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana a mí ya nadie me va a pillar despierto, así que no me pidáis más resultados. A la izquierda, bombazo, acuerdo con el Chelsea por Cucurella y añaden que Khedira será el ayudante de Mourinho, eso ya te lo conté ayer en el vídeo de última hora. Abajo, tablas en la Rosaleda, Málaga 0, Almería 0, todo se decidirá el sábado en Almería en el partido de vuelta de los playoffs de ascenso a Primera División. En baloncesto, Valencia jugará la final de la ACB, se medirá al Barcelona tras ganar 75-87 a Juventud. El Barça gana su 13ª Champions de balonmano y firma un pleno de éxitos. Y los New York Knicks logran el anillo 53 años después. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Lo apuntaba muy bien, creo que fue Mundo Deportivo. Lo de Cucurella es un golpe de mercado del Real Madrid. Al final, el Real Madrid le ha birlado 2 jugadores. Repito, todavía no es oficial, pero se da por hecho. Pero bueno, vamos a tener un poco de paciencia, pero casi que vamos a hablar como si ya lo tuviéramos aquí, ¿no? Le ha birlado 2 jugadores a 2 equipos que, según nos contó Mundo Deportivo hace 10 días, se estaban pegando entre ellos por estos 2 jugadores. Es decir, el Atlético y el Barça querían a Cucurella y querían a Bernardo Silva. Si todo va según lo previsto, se los va a llevar el Real Madrid. Esto es un palo y esto les obliga a buscar un plan B. Que no te digo yo que el plan B no sea bueno o sea malo, no lo sé, no sé qué plan B van a buscar. Desde luego que en el caso del Atlético de Madrid, Bernardo Silva sí que le arreglaba muchos de los problemas que tiene en el centro del campo. El Barça en el centro del campo está más tranquilo, tiene un centro del campo más poblado y puede pensar con mucha más tranquilidad y sin tener tanta prisa. El Atlético de Madrid no. El Atlético de Madrid, que encima con el tema de Bernardo Silva, un fichaje a coste cero, digamos que guardaba mucha tranquilidad esa operación. Ellos se quitaban muchos fantasmas de encima y te harían una certeza competitiva de manual para un equipo como el de Simeone. El Real Madrid está operando de tal manera que no quiere culebrones, que quiere cerrar rápido y que está utilizando el factor José Mourinho para pesar en este tipo de negociaciones y poder hacer un gran mercado, al menos en el inicio del mismo. Repito, si todo va según lo previsto y empiezan a caer los anuncios oficiales, el Real Madrid en 4 futbolistas se habrá gastado cerca de 75 millones de euros. Me parecería un gran mercado en este sentido, aunque la sensación es que en algún momento va a venir un futbolista
que supere los 70-80 millones. Pero como queda mucho verano y como tiene que haber también muchas salidas, ya veremos por dónde van los tiros. Hablando de salidas, y con esto terminamos el análisis de portadas, dicen en el diario AS que el Real Madrid apunta a ingresar 60 millones de euros por la cantera. Si esto se da, casi que los 4 fichajes que has hecho ya los tendrías cubiertos con el tema de la cantera. Víctor Muñoz está muy cerca de ser el primero y también existe la posibilidad de que salgan Fran García, Gonzalo y Raúl Asencio. Lo firma José Félix Díaz y ha salido a primera hora del día de hoy. Las primeras estimaciones hechas por el Real Madrid hablaban de 60 millones de euros como cantidad que el club tenía presupuestado para ventas u operaciones relacionadas con la cantera, pero la cifra se puede ir más allá en las próximas semanas. El primer paso lo está a punto de dar Víctor Muñoz con su traspaso al Newcastle vía Pamplona. No será el único e incluso sobre la mesa está la posible salida de 3 canteranos del primer equipo como Fran García, Gonzalo, han pedido 60 kilos por su traspaso, y Asencio. Con ellos de por medio, la cantidad podría rondar los 100 millones de euros. En menos de un año, Víctor puede dejar en la tesorería madridista 20 millones de euros, 5 por el traspaso a Osasuna y cerca de 15 por la mitad del porcentaje de su traspaso al Newcastle. Algo parecido sucedió este invierno con Alex Jiménez y su primera venta al Milan y su posterior traspaso al Bournemouth. Operaciones, mejor dicho, que dejaron cerca de 15 millones de euros en las arcas. No va a ser la última noticia o la última operación de este tipo, ya que si por algo se ha caracterizado el Real Madrid en los últimos años, es por poner en práctica la venta con opción de recompra y o derecho de porcentaje en una futura venta cuando da salida a futbolistas de la cantera. Los actuales jugadores del Castilla como Palacios, Manuel Ángel, Yáñez y algunos otros, más operaciones con jugadores por los que todavía el Real Madrid mantiene algún control como Arribas, Gira, Chema, Antonio Blanco, Álvaro Rodríguez y Obrador, pueden llevar al club blanco a firmar un mercado redondo en lo económico tras una temporada exitosa en lo deportivo para los más jóvenes. Bueno, yo de todo esto creo que el Madrid no va a llegar a 100 kilos ni de casualidad por la venta de canteranos. Creo que en el caso de vender a Gonzalo no van a ingresar 60 millones de euros. Un tipo con mucho gol como Gonzalo, pero con poca experiencia todavía en la élite, creo que 30 millones sí que estaría bien tirado. 50-60 podría ser. Me refiero a la suma completa, ¿no? Si tú se traspasa a Víctor Muñoz y te llevas 15, vendes a Gonzalo por unos 25-30, algo picoteado de Fran García, lo de Asencio tengo dudas, pero otros canteranos tal, 50-60, como bien apuntaba en el diario AS, sí que va a poder sacar el Real Madrid por canteranos, sobre todo canteranos con los que tú no vas a contar. Ya veremos qué pasa con Thiago Pitarch, ya veremos qué pasa con otra serie de jugadores del Castilla que ya asomaron en la cabeza gracias a la figura de Álvaro Arbeloa, pero desde luego que dentro de la operación salida el Real Madrid tiene que sacarse jugadores del primer equipo por un tema de toxicidad y por un tema económico, y si la cantera, que lleva años aportando bastante a las arcas del club, deja una buena suma de dinero este verano, será también más fácil poder acometer otra serie de fichajes y no quedarte únicamente con los que se han hecho hasta ahora, que serían Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella, más los 15 millones que te has gastado, en la contratación de José Mourinho. Pero como llevo diciendo muchos días, queda mucho verano. El Real Madrid lo está haciendo todo muy rápido, pero aún así queda mucho verano. Estamos a 15 de junio y esto acaba el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Así que, palomitas, paciencia, a ver cómo se disgustan los medios de comunicación, el Atlético y el Barça, y a disfrutar de una sumeriana que tiene pinta de ser histórica. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.